África no tiene ninguna historia antes de la esclavitud. África es un continente pequeño, no tiene apenas conexiones con el resto del mundo. Es un continente conflictivo, con guerras y muchas enfermedades. Estas son aclamaciones que llevamos años escuchando en medios de comunicaciones eurocentristas y alguno no tan eurocentrista. ¿Hay algo de verdad en estas proclamaciones o solo son simples propagandas en contra del continente? ¿Con qué propósito? En este episodio vamos a desmentir ciertos bulos, desinformaciones sobre el continente africano. Si yo te pidiera que me visualizaras el continente africano, ¿qué cosas crees tú que no faltarían en esa visión tuya? Tratar a África como si fuera un solo país, un lugar viejo, sucio y polvoriento, lleno de personas hambrientas y animales salvajes. Se dice que África no tiene apenas conexiones con el resto del mundo, cuando África está y siempre ha estado conectada con el resto del mundo. Por nombrar unos pocos ejemplos, tenemos el caso de los estados Swahili. Fueron un total de 50 estados de África Oriental que perduraron desde el siglo VIII hasta XVI después de Cristo. Eran famosos por su exquisita arquitectura. Comercializaban con China, India, Indonesia, Camboya, Omán. Aparte de recibir mercancías de los sitios ya mencionados, también exportaban las suyas propias. Su producto principal era la venta del acero, ya que producían el mejor acero del mundo antes de mediados de los años 1800. También exportaban oro, ámbar gris, marfil. También escuchamos decir de África, sus mandatarios son unos dictadores. Y se les olvida mencionar que Botsuana, desde que conquistó su independencia los colonos en el año 1966, ha mantenido elecciones libres y justas y es conocida por su estabilidad política y su sistema multipartidista. Otro caso similar es el de Ghana. También tenemos en la lista Senegal, Namibia, Cabo Verde, Sudáfrica y la lista sigue y sigue. Otra cosa que también dicen es que tienen gobiernos corruptos y se les olvida mencionar también que en cuanto hayan ciertos gobiernos que no le bailan el agua ni a Estados Unidos ni a Europa, acaban asesinados, literalmente, como es el caso de Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, Juvenal Habyarimana y muchos otros más. ¿Y qué pasa cuando el fuego de Lumumba vive en todo un pueblo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no queréis moveros para que yo pueda seguir robando vuestro oro? Pues financio a unos rebeldes de por aquí, de por allá y toma guerra civil. Continuando con viven en una dictadura. Solo haremos mención a uno de los monstruos que crearon para que continuase subyugando a los africanos para que nunca levantasen la cabeza. Tuve una conversación con una profesora de la Universidad de Deusto, su nombre es Isarra, y lo que me dijo es que si yo a ti te estoy explotando, a mí no me interesa que levantes la cabeza y me enfrentes, porque sé que en cuanto hagas eso, se me acabaría el chollo. ¿Y qué razón tuvo? Bueno, Idi Amin, el monstruo que Israel y Gran Bretaña crearon, sí, ese mismo Israel. Lynn Ngugi os lo explica mejor en este episodio de su podcast en su página de YouTube. Lo podéis subtitular al español. Esto se nos ha intensificado un poquito. Vamos a volver a la raíz de nuestro argumento inicial, Sankofa. Siempre se habla de África en singular, ¿te has dado cuenta? África es esto, África es lo otro, como si África fuera un solo lugar. Hacer que una historia sea la única historia es estereotipar. Tanto es así que el único conocimiento que teníamos o que creíamos tener sobre el continente africano era lo que veíamos en la televisión, en las películas, lo que nos lleva a pensar siempre que África es un continente conflictivo, con guerras y muchas enfermedades. Pero si tan irrelevante es, ¿por qué alguien o alguiens gastaría tanto dinero en hacer propaganda en contra de algo supuestamente insignificante? ¿Qué es lo que se está intentando ocultar y por qué motivo? Lo cierto es, y porque la geografía importa, África es enorme. Es tan grande que puede albergar países como China, India, Estados Unidos y la mayor parte de Europa combinados. África es un continente diverso en religión, en historias, en geografías, en política, en riqueza, en cultura. Tanto así que si en el mundo entero existe 7.000 idiomas, más de 3.000 se habla solo en África. Es un continente que está muy cerca de ti a diario. Por ejemplo, si todos los días tomas café, el café se originó en Etiopía. Si comes chocolate, bueno, el chocolate se originó en México, pero sus fuentes más importantes están en África.
No debemos hablar de todo un continente como si fuera una sola cosa. Tampoco asumir que África tiene una sola identidad. Y esto nos lleva al siguiente tema. Este continente es más que pirámides, esclavitud o colonialismo. Actualmente se sabe que el origen de la humanidad tuvo lugar en África, concretamente en la zona del este. Podemos dividir el continente africano en 5 regiones. Países del norte de África tenemos Argelia, que es el país más grande de África, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y Sáhara Occidental. Países de África Central tenemos 9, Angola, Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, Brazzaville, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y São Tomé y Príncipe. Países del sur de África tenemos a Botsuana, Lesoto, país más frío de África y donde nieva, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Países de África Oriental tenemos Burundi, Comoras, Djibouti, Etiopía, Eritrea, Kenia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Reunión, Ruanda, Seychelles, país más pequeño de África, Somalia, Somalilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue. Países del África Occidental tenemos 17, Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Y también podemos clasificar el continente en estos antiguos reinos e imperios. Vemos, por ejemplo, que países del África Occidental formaban parte del Imperio de Malí. El Imperio de Malí fue el imperio más rico del mundo y países que iban desde la República Centroafricana hasta Suazilandia formaban parte del Imperio Monomotapa o Muju-Motapa. También está el Imperio de Kanem-Borno, Songhai. En cuanto a los reinos, se calcula que hubo un total de 85 reinos en el continente africano. Entonces, ¿cuántos países has contado tú? ¿Cuántos países tiene África? ¿54, 55, 56 o 57? Ton, ton, ton. Seguimos. El continente africano muestra avances pioneros en el dominio de la tecnología del hierro, que es vital para la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Burkina Faso tenemos hornos de fundición de hierro que datan del siglo 8 a.C., distribuidos por zonas como Durola, Tiwega, Yamané, Kidibu y Bekui. Estos sitios fueron inscritos en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2019. En conclusión, conocer la historia precolonial del continente es muy importante, ya que cuando los colonos marcaron las fronteras del continente africano en la Conferencia de Berlín del año 1884, ocultaron con estas fronteras las grandes sociedades, reinos e imperios que hubo en África y su contribución a la humanidad. El continente también tiene una rica historia en innovaciones de las ciencias y las matemáticas. El matemático Ron Eglas atribuye a los africanos la creación de sistemas numéricos binarios y estructuras fractales. Y dice así: cuando los europeos llegaron por primera vez a África, consideraban su arquitectura muy desorganizada y muy primitiva. Nunca se les ha ocurrido que los africanos podrían haber estado usando una forma de matemáticas que ni siquiera ellos habían descubierto aún. Aunque sobre esto Ron Eglas te lo explica mejor en su charla TED o en su libro titulado African Fractals. Por hoy lo vamos a tener que dejar por aquí. Gracias por acompañarme en este episodio. Te espero en el siguiente.